es cierto que vos estás emitiendo mucho dinero para financiar al fisco, ¿sí? Lo que va del año se emitieron 1.000 millones de pesos. Sí, disparate. Y si vos eso lo pusieras en términos de base monetaria, es casi el 50%, porque la base monetaria es 2.100 millones. Disculpame, 2.1 billones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en que de ese, digamos, 1.000 millones que se emitieron, el 75% fue esterilizado con pases y con LELIQs. Entonces, cuando vos tomás los pasivos monetarios del Banco Central, tenés 2.1 billones de base monetaria y tenés 2.1 billones de pases y LELIQs. O sea, con lo cual, digamos, tenés un problema enorme. O sea, Alberto, que tanto criticaba las LEBAC, las LELIQs y los pases, al final termina siendo lo mismo que pasaba en el gobierno de Macri. Exactamente. En ese contexto, fíjate que si vos tuvieras una crisis de confianza y te corrieran contra el peso, vos podrías estar duplicando la cantidad de dinero en 28 días. Entonces, lo primero que no se dan cuenta es que parte de ese dinero está siendo esterilizado y está dentro del sistema financiero. En una corrida eso podría disparar la oleada de emisión o que, digamos, termine en un plan Bonex y esa descoordinación posterior después genere otra explosión de emisión. Y ahí, digamos, si la hiper puede ocurrir en dos momentos. Si se produce una caída de confianza y no hay, digamos, plan Bonex, la tenés ahí, o en su defecto la tenés más adelante, post plan Bonex. Porque de hecho, digamos... Bueno, perdón, ahí está contestada una de las preguntas que pasaban, era eso, hablando de qué tiempos le das a la crisis. Yo pensaba tu respuesta, los tiempos son de Dios, que decís siempre, pero ahí también está la respuesta técnica, digamos. Depende de qué es lo que hacen. Si esterilizan y sacan bonos, el plan Bonex, digamos, lo tiran para adelante la pelota. Por lo tanto, no se están dando cuenta de que hay un aumento artificial de la demanda de dinero como consecuencia del control de capitales, porque no te dejan comprar dólares. Además, como la gente no se puede mover, digamos, anda con más cash encima, porque, digamos, o sea, te imaginarás que, digo, cada vez que tiene que ir al cajero, digo, no puede estar saliendo, digo, como lo hacías regularmente, ¿me comprendés? Así es. Entonces, digamos, estás demandando más dinero, o sea, y tampoco tenés dónde gastarlo. Entonces, digo, se está generando ese problema que se llama money overhang. Pero, entonces, quiere decir que no se dan cuenta de varios problemas. Después, o sea, lo otro que hay que entender es que la emisión, vos emitís hoy, y el impacto, digamos... no es inmediato. Claro, no es inmediato. Se siente de acá a 12, a 18 meses. Por lo tanto, o sea, lo otro que hay que tener en cuenta es que la política monetaria tiene rezagos. Eso, digo, está explicado. Hay un artículo de Milton Friedman de 1970 que da una conferencia en la London School of Economics y justamente explica qué es el monetarismo. Y dice, sí, la inflación es siempre todo el bueno fenómeno monetario. Y el tipo explica que la política monetaria actúa con rezagos. De hecho, fíjate que si vos, mirá lo que pasaría esto. Suponete que vos tenés que durante los primeros 5 meses del año, ¿sí? La tasa de crecimiento de la cantidad de dinero sube. ¿Sí? También sube en junio, se replica el número en julio y después cae, ¿no? Yo estoy dibujando una función estrictamente cóncava, ¿no? Digamos, una función cóncava, donde tiene el máximo de emisión entre junio y julio. ¿Hasta ahí vamos? Quiere decir, suponete que si digamos, la inflación llevara un rezago de 12 meses, vos lo que vas a ver en la segunda parte del año, en el segundo año, es que empieza a subir la inflación, alcanza un máximo y después cae. Ahora, si vos esos dos gráficos los empezás a dibujar de modo continuo, lo que te vas a... Y ponerle que el ciclo de emisión dura 2 años, ¿no? O sea, y después empezás a hacer caer la cantidad de dinero y después la empezás a hacer subir, ¿no? O sea, haces una función cóncava primero y en el segundo año una convexa. Cuando vos haces eso, lo que te van a quedar es que los gráficos son invertidos y vas a ver que cuando uno sube, la otra baja. ¿Me comprendés? Obvio. Pero en realidad, el número es exactamente el mismo, pero de acá, digamos, a 2 años, ponele. Entonces vos tenés un número que es idénticamente igual, pero con signo negativo. ¿Me comprendés? O sea, y los tipos agarran y miran los gráficos de hoy y no se dan cuenta del problema de los rezagos. O sea, o tienen algún problema mental o son, digamos, tipos intelectualmente deshonestos. Yo creo que en algunos casos se dan las dos cosas. Ese es el punto, digamos, respecto a los rezagos. Ahora, digo, yo lo que voy a explicar es lo que pasa hoy. ¿Por qué hoy no hay inflación? Uno también lo podría mirar desde la lógica de un programa de estabilización transitorio, ¿no? O sea, vos viste, ¿qué es lo que viste? Que cuando
los agentes perciben que ganaba Alberto Fernández, esperaban un programa de estabilización tradicional controlando precios. Entonces, ¿qué hicieron? Aceleraron el ritmo de crecimiento de precios durante la última parte del gobierno de Macri, y eso, digo, se nota porque hay un salto de la inflación promedio de medio punto porcentual. ¿Sí? O sea que los empresarios, digo, frente a eso, se adelantaron al problema de la inflación. Entonces, después vino Alberto Fernández, hizo un plan, digamos, heterodoxo, donde claramente fijó precios. O sea, con lo cual no estuvieron tan equivocados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vos ya los precios los subiste antes y ahora te lo fijaron, entonces, digamos, ahora la inflación es menor. ¿Por qué? Porque ya subieron antes los precios. Y si vos no terminás cerrando, digamos, la consistencia intertemporal del programa, que es que cumplas con la restricción del presupuesto, que en este caso sería que vos cierres la deuda siendo solvente, cosa que Argentina no está haciendo, ¿sí? Eso implicaría que vos no tenés un programa consistente, entonces tarde o temprano la demanda de dinero colapsa y se te escapa la inflación. Eso, digamos, la lógica general. Ahora vamos a ir a los problemas puntuales de lo que implicó la crisis del COVID-19. Ahí lo que vos tenés, vos sabés que, digamos, los ortodoxos puros, los liberales libertarios, consideramos que la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, que la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal, que cuando la tasa de interés sube, baja el consumo presente en favor del consumo futuro y eso se manifiesta en un aumento del ahorro, y que cuando la tasa de interés baja, básicamente los precios futuros son mayores que los precios presentes, la forma en la cual las empresas pasan producción de hoy para el futuro es con inversión. Y ahí se encuentran con la tradicional curva de ahorro creciente en tasa de interés y la de inversión decreciente en tasa de interés. Y en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el coronavirus y se contrae el ingreso, digamos, frente a un nivel de consumo, lo que te va a pasar es que el ahorro te cae, ¿sí? Y eso ya mete presión en la tasa de interés. Cuando vos tenés presión en la tasa de interés, digo, la caída del ingreso con la suba de la tasa de interés te hace reducir la demanda de dinero y eso te genera que suban los precios, ¿sí? Expresado en unidades monetarias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Argentina pasan varias cosas, pero además hubo un pánico. Fíjate que si vos tenés una situación donde en realidad se te derrumba la inversión, ese mecanismo que pega vía la tasa de interés no ocurre, y por ende, digamos, esa parte de la caída de la demanda de dinero no está. Es más, si vos te podrías encontrar con situaciones como pasa en los países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, donde cae tanto la inversión, digamos, que la tasa de interés baja. Y eso te aumenta la demanda de dinero, y por eso tienen que emitir para que no haya deflación. Claro. Entonces, acá la inversión se destruyó, o sea, a vos se te contrajo el ahorro, ¿sí? Pero la inversión se te destruyó mal, o sea, frente a una inversión que ya venía regolpeada, en la época del macrismo, ahora se te desplomó, o sea, la inversión se destruyó, pero tremendamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese contexto, y por otro lado, la tasa de interés internacional para Argentina, que tiene que ver con el riesgo país, se te disparó. Con lo cual, vos tenías salida de capitales. ¿Qué hicieron? Entonces pusieron control de capitales. ¿Para qué? Para forzar el aumento de la demanda de dinero. Entonces, la baja de la tasa de interés, digamos, el aumento del gasto público para tratar de nivelar el consumo, ¿qué es lo que hace? Te generó un súbito aumento de la demanda de dinero. Entonces, vos estás emitiendo y tenés poca inflación. ¿Y sobre qué se sostienen las tasas de inflación que vos tenés? Y mirá, por un lado, vos tenés el tipo de cambio pisado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de cambio pisado que afecta a los precios de los transables y que entran en la cuestión comercial, los bienes transables no suben porque están ligados al tipo de cambio oficial. Ejemplo, los alimentos. ¿Y por qué es importante el alimento? Porque ¿qué es lo que consumís hoy? Alimentos. Casi lo Entonces, claro, porque vos consumís alimentos y bebidas, vos consumís las cosas para la limpieza. Exacto. Y ferretería, bueno, ponele. Bueno, claro, después no consumimos nada. Entonces, si vos tenés frisado el tipo de cambio, ¿sí? Con controles de capitales carcelarios, entonces, ¿qué pasa? El principal elemento que está consumiendo hoy la gente está amarrado ¿con qué? Con el tipo de cambio oficial. Entonces, alimentos no te sube todo lo que te tiene que subir. Punto 1. Aún así sigue subiendo. Punto 2. Sí. Vos tenés las tarifas pisadas, generando más déficit a futuro. Punto 3. Vos tenés precios controlados también. Entonces, cuando vos te fijás, y además la gente lo único que consume, ¿qué es? Alimentos y bebidas, productos de limpieza y no mucho más. Exacto. Entonces, como eso está ligado al tipo de cambio, digo, vos no ves inflación. Ahora,
Cuando vos te encuentres que el gobierno quiere empezar a estimular la demanda con obra pública y financiarlo con emisión monetaria, y además van a tener que financiar con emisión monetaria la necesidad de capital de trabajo porque le destrozaron el capital de trabajo a las empresas. Vos vas a tener, por un lado, una explosión ¿cómo es? De emisión monetaria. Cuando empieces a estimular los factores que hacen a la inversión, vas a subir la inversión, se te va a disparar la tasa de interés. Si además estas bestias quieren estimular el consumo o lo hacen más gasto público también, ¿qué es lo que pasa? La tasa de interés de la economía se va a las nubes, pero como ellos la controlan desde el mercado monetario, generan un exceso de demanda en el mercado de bienes que tiene como contrapartida un brutal exceso en el mercado de oferta, en el mercado de dinero, y los precios se te van a ir al carajo.